Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Gracias a Dios, de nueva cuenta aquí. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, de leer tu palabra. Gracias por este manual de vida que nos dejaste, Señor, que tu palabra no sea hueca, sino que hoy penetre en nuestros corazones y nos enseñe tu voluntad a obedecerla, a respetarla y sobre todo a hacerla, Señor. Y te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Buenas noches de nueva cuenta, señores. Ya estamos aquí nuevamente para empezar la lectura el día de hoy. Tenemos un capítulo larguísimo, así que vamos a darle dinámica a esto, ¿no? Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 8 del libro de Crónicas. Pero vamos a ver un poquito de lo que leímos ayer en el capítulo 7 de Crónicas. ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? Bueno, primero que nada vimos que Salomón terminó la oración y cuando terminó la oración, de inmediato cayó fuego del cielo, dice la palabra, y consumió todos los holocaustos, sacrificios y ofrendas que se estaban haciendo. Miles de vacas, miles de ovejitas, ¿no? Para todo el pueblo. De hecho, la fiesta de Salomón, por decirlo así, se inauguró el templo, duró 7 días, incluido el día de la expiación. Asimismo, cuando terminó la fiesta, pues Salomón les dijo a todos estos, los del pueblo, ¿no? Bueno, pues ya váyanse a su casa, ¿no? Ya se acabó la fiesta. Y ahí vemos que también Dios hizo un pacto con Salomón. De hecho, en el versículo 14, por aquí lo tengo anotado, ahí léanlo cuando ustedes tengan tiempo, ayer lo leímos, pero en el versículo 14 no solo se aplica al pueblo de Israel en ese entonces, sino que se aplica a todos nosotros los que tenemos una herencia bíblica, los que conocemos la Biblia, los que hemos decidido seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí nos habla que tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar de lado el egocentrismo, el yo, ¿no? El vivir para mí. Tenemos que rendirnos a la palabra y a la voluntad de Dios y solamente de esa manera Dios va a enviar en nosotros al Espíritu Santo. En ese momento, cuando estamos haciendo esos requisitos, Dios va a mandar al Espíritu Santo para que more en nosotros y se haga en nosotros un avivamiento en el cual reconozcamos la grandeza del Señor, ¿no? Este, bueno, y aparte de eso, vimos ahí ya del versículo 17 en adelante, nos damos cuenta de cómo Dios le hace una advertencia no solo a Salomón, sino a todo el pueblo de Israel, cuando le dice, bueno, aquí está todo esto, pero si ustedes deciden, déjenme conectarla, pues se me olvidó, ya, si ustedes deciden darme la espalda, si ustedes deciden ir en pos de otros dioses, bueno, pues es una advertencia de lo que les va a pasar si siguen, si se van por ese camino. Bueno, vamos a comenzar la lectura del capítulo 8 del libro segundo de Crónicas. Me tomo un cafecito. Mm. Y escrito está, dice así, mis lentes, acá están. Otras actividades de Salomón. Después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet Orón la de arriba y a Bet Orón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Balat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, y los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo. Hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus comandantes y capitanes de sus carros, y su gente de a caballo, y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos al Señor sobre el altar de Dios que él había edificado delante del pórtico. Ay, perdón por el ruido. Para que ofrecieran cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo,
y en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que pusieron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada, hasta que la casa del Señor fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Y con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Crónicas. Vamos a pasar ahora hasta el último capítulo el libro de Habacuc. Ya es el último el día de hoy, ya si Dios lo permite, mañana estaremos iniciando con Sofonías. Este, pero antes que nada, vamos a ver en el último capítulo qué fue lo que nos quiso comunicar el Señor por medio del profeta Habacuc. Ok, ahí en el versículo 4 del capítulo 3, perdón, del capítulo 2, vemos un versículo que se cita 3 veces en el Nuevo Testamento y que por ahí muchos han, casi es uno de los versículos que se saben de memoria, aunque no saben ni dónde está. Piensan que es, bueno, de una vez les digo, la primera vez que encontramos esta parte del versículo en el Nuevo Testamento es en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Ajá, donde también dice que el justo por la fe vivirá. Pero cuando vemos el contexto, Pablo al escribir esa carta se está centrando en, ¿cómo se llama? En el justo, se está centrando en el hombre justo. Después volvemos a ver este versículo, este pedazo de versículo en el libro en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, donde vuelve a decir, el justo por la fe vivirá. Pero en la carta a los Gálatas, en vez de centrarse en el justo, ahora se centra en la fe. El contexto nos habla de la fe que debemos de tener en Jesucristo. Y luego volvemos a ver esa parte del versículo en la carta dirigida a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38. Pero ahí enfatiza la palabra vivirá. El contexto se trata de la palabra vivirá. Entonces, si nos damos cuenta, el buen Habacuc nos habla, el justo por la fe vivirá, pero este Pablo en Romanos, en Gálatas y el autor de Hebreos como que nos desglosan esa partecita del versículo y Pablo nos enseña primero en la carta a los Romanos quién es el justo. Después en la carta a los Gálatas nos enseña dónde debe de ser depositada esa fe, cómo debe de ser esa fe. Y en el libro de Hebreos ya nos dice cómo debemos de vivir por medio de esa fe. De hecho, pues inmediatamente sigue la explicación de la fe en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿no? Entonces, para poder entender digamos, un poquito más, digo, lo principal es que nosotros tenemos que tener depositada nuestra fe en Jesucristo, vivir para Jesucristo, y sabemos que somos justos por medio del sacrificio de Cristo. Sin embargo, para que pudiéramos entenderlo más a fondo lo que nos quiere decir estos 4 versículos, tendríamos que comprender los conceptos de justicia, de justo, de fe y de vivir la vida en Cristo. Ajá, obviamente la fe también depositada en el Señor Jesucristo. De hecho, por ahí sí tengo una clase acerca de la fe y de la justicia. La voy a buscar y a ver si las puedo subir aquí en el video, ¿no? Bueno, ese sería el comentario que estaríamos viendo en el libro de Habacuc, de lo que leímos el libro de ayer. Y hoy vamos a ver otra de las famosas oraciones de la Biblia, el capítulo 3 del libro de Habacuc, y que escrito está, ya me pasé otra vez, aquí es, ay, y escrito está, oración de Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos.
Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madiat temblaron. Te airaste, oh Señor, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasa la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Uy, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Qué hermosa, cómo cierra Habacuc su oración, ¿no? Una oración de alabanza, independientemente de todas las dudas que tenía el profeta Habacuc, cerró increíblemente su oración con una alabanza. Me encanta el versículo 18 que dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Híjole, yo siempre le he estado preguntando a mi esposa qué tenían estos hombres, ¿no? Cómo vivían la vida, que pasara lo que pasara, siempre, siempre estaban al servicio del Señor. Pasara lo que les pasara, siempre estaban al servicio del Señor. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Obviamente eso quiere decir que ayer leímos el capítulo 21. ¿Qué nos enseña el capítulo 21? Bueno, luego nos da una enseñanza muy, muy clara. Hola, Samaria. Son apuntes viejos que tengo. Bueno, aquí en la palabra, ¿no? Así, por todos lados ando haciendo apuntes. Pero bueno, este, ¿qué nos enseña? Bueno, en el capítulo 21, lo primero que nos enseña Lucas es la cuestión de las ofrendas, la cuestión de lo que le debemos dar a Dios. Y él pone de ejemplo a los fariseos, a los hombres ricos, que de lo que les sobra, se lo echan ahí a la caja de las ofrendas que tenían en el templo. Y vimos que una viuda, de todo lo que tenía dos blancas, una monedita que pues, prácticamente en estos tiempos era como tener centavos, ¿no? Y era todo lo que tenía para comer, y ella sin pensarlo lo puso en la caja de las ofrendas. Y Jesucristo ahí, ¿qué podemos sacar más bien? Jesucristo les dice, en verdad les digo, que de todo lo que dieron ustedes, nada cuenta, pero la viuda en su pobreza dio todo lo que tenía. ¿Qué nos trae esta enseñanza? Ok, muchas veces nosotros, y digo nosotros, me cuento entre los que hacen esto, cuando vamos a la congregación, cuando nos reunimos para alabar al Señor y todo eso, y que tenemos que depositar nuestra ofrenda, ahí andamos contando las moneditas que traemos, el billetito que nos sobró, así que, ay, bueno, pues es todo lo que traigo, ¿no? O sea, ya después daré más, o luego, ¿no? O luego. En realidad ahí nos estamos portando bien fariseicamente, porque si leyéramos con atención la palabra, nos vamos a dar cuenta que de cualquier cobro o de cualquier pago que nos hagan, lo primero en lo que debemos de pensar es en la parte correspondiente del Señor. Olvídense del diezmo, yo no estoy hablando del diezmo, del 10%, porque ni siquiera está bien entendido, porque si de veras quisiéramos diezmar como todos aquellos falsos maestros
falsos pastores que nos enseñan que tenemos que dar el diezmo, ni siquiera lo comprenden, porque en el Antiguo Testamento no es un diezmo, es el 23%, del 23 al 24% de lo que generaras y ganaras. Por eso les digo que no entienden el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento jamás se habla del diezmo. Cuando se habla nomás para darles ahí una lección a los cuates que querían diezmar. En el Nuevo Testamento se habla de ofrendas. Entonces, cuando nosotros agarramos y echamos lo que nos sobra, realmente estamos dando una limosna. Así como se oye. De hecho, antes me acuerdo cuando era jovenazo y estaba yo en la religión católica, nos pasaban ahí unos como sombreritos volteados y nos decían, órale, éntrele con la limosna. Ahora digo, desde entonces le he pedido perdón a Dios por darle limosnas. O sea, mi Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y yo voy y le aviento limosnas. Es una blasfemia para el Señor. Como dice su palabra, de milagro no hemos sido consumidos, ¿no? ¿Por qué? Porque del Señor es todo. Del Señor es todo. Cuando comprendemos que del Señor es todo, es cuando nosotros damos con un corazón dispuesto. Le damos al Señor, no le damos al pastor, no le damos al maestro, no le damos a la iglesia. Nuestro pensamiento debe de ser de darle al Señor. Entonces, el Señor se fija en la intención, no en lo que das. Si tú agarras y llevas y le das 10,000 pesos, pero fue de una ganancia de la que obtuviste 1,000,000, el Señor va a decir, qué bueno, ¿no? Pero si tú ese día traes 20 pesos en la bolsa y le dices, Señor, es todo lo que traigo y ahorita me regreso caminando a la casa, pero te lo quiero ofrendar porque sé que eres bueno. Luego te enseñan por ahí que da lo que traigas y Dios te lo va a multiplicar. ¿Dónde dice la palabra eso? ¿No? ¿Dónde dice la palabra? Dice que todo lo que pidas te será añadido. Ajá, no te está diciendo que te va a hacer millonario, nunca te ha dicho que te va a retirar la bendición, pero su bendición no se refiere a riquezas y poder. Entonces, Dios en lo que se va a fijar es en la intención que llevas en el corazón de dar una ofrenda, no dar una limosna. Quítense esa palabra si todavía la consideran algunos de que doy limosnas para el Señor, pues alégrense de que el Señor no les vaya a dar una limosna, porque quién sabe dónde los va a mandar. Es una ofrenda y de todo lo que tengamos, pero sobre todo lo que se fija el Señor no es en la cantidad que das, no, por favor, cuídense de sus falsos pastores, de sus falsos maestros que les dicen, no, es que me tienes que dar el 10%, no, es que me tienes que dar tanto dinero para que se te multiplique. No, el Señor no quiere que le des allá. Cuando leamos Malaquías vamos a dar cuenta, ustedes me ofrecían perniquebrados, nos ofrecían lo que les sobraba, me estaban robando. No, el Señor lo que se fija es en el corazón, la actitud del corazón llevas, ¿no? Y después, bueno, después de esa enseñanza, el Señor nos da también muchas señales antes del fin. No nos está diciendo que es el fin, nos está diciendo que son señales antes del fin. Muchas de esas señales ya se han cumplido, ya se han cumplido. Hay dos grandes señales que faltan por cumplirse, se las platico. Una de ellas es la aparición del anticristo y la otra es que el evangelio debe de ser predicado en todo el mundo, en todo el mundo. Por eso yo me atrevería a decir, que el Señor me perdone si me equivoco, pero Jesucristo no regresa mañana. ¿Por qué? Porque falta evangelizar mucha gente. Entonces, cuando ya se haya evangelizado a todo el mundo, ya todo el mundo haya escuchado de Jesucristo, habrá quien lo acepte, habrá quien lo rechace, pero cuando todo el mundo ya haya aceptado de Jesucristo, entonces sí, hay que empezar a buscar dónde se van a esconder los que no creen en Cristo, porque van a estar bien duras las cosas, ¿no? Ayer les subí unos videos en el video de ayer. Búsquenlos ahí cuando salen en los letreritos de YouTube arriba. Ahí está explicado a fondo. De hecho, son 2 capítulos de las señales antes del fin. Ajá, entonces ahí se los recomiendo que los lean, bueno, que los escuchen si tienen tiempo. Mm, Ay, qué rico café. Me lo preparó mi esposa. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 22, la pasión, en el capítulo 22 y 23, la pasión y calvario de Cristo. Y vamos a iniciar. Escrito está, el capítulo 22. El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro a Juan diciendo, vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí,
Al entrar en la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, prepárenla ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, bueno, me adelanté. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa y mi reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¡Wow! Bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, ya, déjenlo. Y tocando su oreja lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido con espadas y palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó
diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otra afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oh, dice Pedro. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándolo. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si se los dijera, no creerían, y también si se los preguntara, no me responderían, ni me soltarían. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Con esto terminamos la lectura del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Me van a perdonar si luego se me corta la voz o si mañana se me salen las lágrimas, pero siempre que, por más que trato de evitarlo cuando leo la vida de Pedro y cuando leo la pasión de Jesucristo, yo creo que cuando comprendemos el sacrificio que hizo, cuando comprendemos lo que hizo por nosotros, cuando verdaderamente lo comprendemos, es inevitable no llorar cuando vemos lo que hizo Jesucristo por nosotros. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca la tercera carta de Juan. Con esta también terminamos la serie de cartas de Juan. Mañana estaríamos comenzando y terminando la carta de Judas. Pero ¿qué nos enseña la carta de Juan? Lo que leímos ayer, perdón, la segunda carta de Juan. Ok, ahí hay algo bueno, que muchos han tergiversado este versículo. De hecho, la Iglesia Católica lo toma como una señal para la adoración a María, ¿no? Nada más alejado de la verdad. Cuando Juan escribe su carta y le escribe a la señora elegida, pudiera haber, digámoslo así, tres diferentes interpretaciones. Primero que nada, cuando dice a la señora elegida, probablemente Juan se está refiriendo a la iglesia, a la iglesia. Recuerden que también la palabra de Dios nos señala a la iglesia como la novia de Cristo. Entonces pudiera ser que se está hablando a la iglesia universalmente o a una iglesia local en específico. Ajá, y se comprueba porque más adelante le dice que está contento porque los hijos de esta señora siguen permaneciendo en la doctrina, refiriéndose a los feligreses. La segunda interpretación es que pudiera haber sido una señora en general, cualquier señora que estuviera por ahí o que Juan estimara mucho, en el sentido de haberla conocido como compañera en Cristo. No me refiero como esposa, no me refiero como novia, no me refiero como amante, porque también los no conversos, los no creyentes dicen esas tonterías. Si lo dicen de Jesucristo, imagínense lo que dicen de los apóstoles. No, es como cuando nosotros conocemos a alguien en la congregación y le agarramos un afecto y un cariño especial, porque sabemos que están bien cimentados en la fe. Entonces pudo haber sido una carta así, ¿cómo se llama? A cualquier señora en específico, ¿no? La tercera interpretación, y es por la que su servidor se inclina, tiene un poquito más de lógica. ¿Por qué? Primero tenemos que recordar que la carta de Juan está escrita en griego koine, en el antiguo griego. Ajá, y en el griego koine, ¿cómo se llama? Déjenme acerco el micrófono. Ajá, déjenme. Por acá, es que ya no sé griego. Bueno, yo no sé griego, ¿no? Tengo una amiga que sí sabe griego, luego me ayuda. Y griego antiguo, griego bíblico. Ok, sí, perdón, ya recordé. Como la segunda carta de Juan está escrita en griego koine, estas palabras llevándolas al griego koine, cuando dice a la señora elegida, dice la palabra kirioelecta. Ajá, kirioelecta. ¿Qué significa señora elegida? Ok, kirioelecta significa elegida.
Sí, perdón, Kyrio electa significa señor elegido en griego koine, ¿ok? Si nos vamos a al hebreo antiguo, eh, la palabra Marta significa señora. Ajá. Entonces, debemos de recordar que había muchas mujeres que ayudaron económicamente al ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, siguieron ayudando al ministerio de los apóstoles y lo leímos en Lucas, en los capítulos iniciales, nos damos cuenta que hay mucha mujer, de hecho Lucas dice mujeres que servían a Jesús y la servían con sus bienes, ¿no? Imagínense, una era empleada directamente del rey, ¿no? ¿Cuánto dinero ganaba? ¿Cómo se llama esta mujer? María Magdalena, por ahí en la historia se sabe que pudiera haber sido una viuda ay, se me acaba de olvidar la ciudad, que tenía una flota naviera que le había dejado el padre o el esposo, ¿no? Bueno, todas ellas servían con los bienes. Entonces, quizá Pablo no quiso dar su nombre por no quemarla, por no señalarla, pero él sabía a quién se estaba refiriendo y la señora también, a una amiga, a una mecenas a la que le había ayudado con los gastos económicos de su ministerio. Recuerden que Juan fue el último apóstol en morir. Él sí murió de viejito, bueno, después de que lo echaron en aceite hirviendo, después de que dormía en una cueva a orilla del mar, en una cama y cabecera de piedra, ¿no? Pero aún así su ministerio estuvo patrocinado por alguna mujer, por algún hombre, y pudiera ser que esta carta, ya que la palabra Quirios y la palabra Marta significan señoras, pudiera ser que se la estuviera escribiendo a una mecena que le había ayudado durante su ministerio. Pero bueno, después, por ahí nos vamos hasta los capítulos finales y Pablo nos dice, perdón, Juan nos dice que no le abramos la puerta a los falsos maestros. Es más, que ni siquiera los saludemos ni les digamos bienvenidos, ¿no? Muchas veces nosotros invitamos amigos a la casa. Por ejemplo, nosotros en la casa que el Señor nos dio, tenemos el despacho de nuestros asuntos. Tenemos tanto nuestro negocio como yo tengo mi despacho jurídico en casa. Y pues obviamente vienen personas a vernos y la mayoría de las personas no creen en Jesucristo o son contados los que creen en Jesucristo, pero ellos vienen a asuntos de negocios, a asuntos de leyes. Obviamente, yo aquí en el anaquelito que tengo a mis espaldas, si lo alcanzan a ver, en vez de tener libros jurídicos o códigos, tengo puras Biblias, y sí muchos me han preguntado que por qué tengo tantas Biblias. Digo, porque Dios Jesucristo es el eje de mi vida y he aprovechado la oportunidad inclusive para invitarlos a ver este tipo de lecturas y para evangelizarlos. Pero también muchas veces vienen a tocar a nuestra puerta por ahí sectas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y los católicos, porque hubo un tiempo en que los católicos anduvieron pastoreando, tocando en las puertas, ¿no? Y ellos te traen falsas doctrinas. Dice Juan que ni siquiera les abramos la puerta, en el sentido de que si nosotros le abrimos la puerta a esas personas y los empezamos a escuchar, es como si le estuviéramos dando la espalda a Dios. Ajá, si nosotros ya sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos su palabra escrita, gracias a Dios, ¿qué tendríamos que estar escuchando diferentes cosas? Ok, en mi caso, otra vez hablo en mi caso particular, yo tengo como 3 Biblias católicas y tengo como 2 Biblias, una de los testigos y una de los adventistas, pero yo las utilizo para compararlas con la Reina Valera, que es la más fiel que se podría encontrar a la escritura original, y ver en dónde han tergiversado la escritura estas falsas sectas. De hecho, ahí no le quiero echar tierra, pero la nueva versión internacional niega la deidad de Jesucristo, niega el poder salvador de la sangre de Jesucristo, quita esos versículos, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor no la he comprendido bien, pero todos aquellos que lleguen a su casa a invitarlos a que una iglesia, a que lean a su literatura, si fuéramos, si bien apegaditos a la palabra de Dios, no tendríamos ni por qué abrirles la puerta, no tendríamos por qué decirles bienvenidos. Lo que sí podemos hacer es recibirlos en el atrio de nuestra puerta y evangelizarlos, pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados para evangelizar a una persona de esas? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Otra vez, como les comento, nos toca la última carta de Juan. Ahora sí es la última y mañana iniciaríamos con la carta de Judas. Y escrito está: tercera carta de Juan.
Saludos al anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Elogio de la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Un falso maestro. Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Saludos finales. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Con eso, como les comentaba, terminamos las 3 cartas de Juan. Mañana estaríamos leyendo la carta de Judas y pues no nos queda más que darle gracias a Dios por todo. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por la bendición de escucharte nuevamente. Gracias, Señor, porque nos llevas a tu palabra, nos encaminas a la verdad, nos haces a estar atentos a lo que tú quieres de nosotros. Permítenos comprender y hacer tu voluntad, Señor, y aun aunque no la comprendamos, Señor, queremos hacer tu voluntad, porque tus propósitos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Con nuestra mente finita jamás podríamos entenderte. Gracias, Señor, por el cuidado que nos has dado, por las bendiciones recibidas, por el cariño y el amor que nos tienes, Señor. Perdónanos por las faltas cometidas el día de hoy, por los pecados que hemos cometido, que sean borrados delante de tus ojos. Nos arrepentimos de corazón por estas cosas malas que hayamos hecho. Te damos gracias por estar presentes en nuestra vida, por estar presentes en todo momento, en todo lugar y sobre todo en cualquier circunstancia. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen, tómense un cafecito y mañana ya estaremos bien. Hasta mañana.